¿Qué onda, pibes? El mes pasado subí un video titulado Productos de Microsoft que dejaron de existir y se convirtió en el video con más visitas y likes de todo mi canal, llegando a conseguir más de 20.000 views y 1000 me gusta. Entonces, debido al buen recibimiento que tuvo ese video, decidí hacer una segunda parte. Así que con ustedes, Productos de Microsoft que dejaron de existir, parte 2. Empezamos con un juego que ciertamente nunca llegó a ser muy popular, pero que prometía y tenía potencial. Minecraft Earth fue un juego para celulares de realidad aumentada lanzado por primera vez a mediados de 2019 como una beta cerrada para ciertos países. El lanzamiento global se hizo el 11 de diciembre de ese mismo año para la gran mayoría de países, menos China, Cuba y algunos más. El juego en sí tenía casi la misma dinámica que Pokémon GO, o sea, tenías que salir al mundo exterior, pero en este caso para construir estructuras y encontrar objetos. La característica estrella del juego serían los Build Plates. Los Build Plates eran como servers, pero en la vida real, y se usaban para construir. Los jugadores podían compartir su Build Plate a sus amigos para jugar y construir en él de manera local, y posteriormente podían compartirlo para que otras personas pudieran ver sus creaciones. Otra de las características del juego eran las aventuras. Una aventura era una ubicación que spawneaba de manera random en algún punto del mapa y que uno o más jugadores podían entrar para jugar un survival y pelear con mobs, conseguir recursos que todavía no tenías y recolectar logros. Bueno, apartando un poco todo esto que nombré antes, el juego en sí no era para nada malo, estaba bueno y aparte te sacaba de la Virgo Cueva y te hacía tocar pasto. Pero el gran problema que tenemos es que solo unos meses después del lanzamiento del juego se lanzó otro juego llamado COVID y se fue todo al carajo. Recordemos que Minecraft Earth se basaba en salir de tu casa y recorrer calles, cosa que se hizo imposible de hacer debido a la cuarentena que la mayoría de países implementó. Pokémon GO, por ejemplo, se adaptó a la pandemia incluyendo diversos cambios para que la gente no tuviera que salir de casa y poder disfrutar del juego de igual manera. Y en el caso de Minecraft Earth, a pesar de que también incluyó cambios como la eliminación de las microtransacciones o la inclusión de todo el contenido completo del juego, no corrió la misma suerte y el juego fue perdiendo cada vez más popularidad. Finalmente, el juego cerraría completamente el 30 de junio de 2021. Antes, siempre que se formaba una nueva tendencia en el mundo tecnológico, Microsoft entraba a toda costa. Primero con Windows para competir con Apple, después con Xbox para competir con Sony, luego con los fallidos Microsoft Kin y posteriormente con Windows Phone. Y por último quiso entrar en el mundo de los smartwatch con los Microsoft Band. Este reloj inteligente salió al mercado por primera vez el 30 de octubre de 2014 y competía directamente con los Galaxy Gear de Samsung y los posteriores Apple Watch, que todavía ni siquiera habían salido. Estos smartwatch tenían incorporados 10 sensores: monitor de pulsaciones, acelerómetro, giroscopio, GPS, micrófono, sensor de luz ambiente, eso que no sé qué es, sensor de rayas ultravioletas, sensor de temperatura corporal y un sensor capacitivo. Al principio los Microsoft Band se vendían a lo loco y solo en el primer día de lanzamiento se agotaron todas las unidades que estaban en venta. En ese momento Microsoft no esperaba que su producto tuviera tanto éxito y para amortiguar unas hipotéticas pérdidas, la empresa mandó a fabricar solo unas cuantas unidades y se vendieron todas. Por ese motivo hubo escasez del producto durante todo diciembre de 2014 y recién en marzo de 2015 se aumentó la producción para abastecer a la demanda. Algunas personas notaron que estos relojes quedaban muy grandes en sus muñecas y eran un poco incómodos de llevarlos y utilizarlos. La Microsoft Band 2 fue la última de la línea en existir, siendo lanzada el 30 de octubre de 2015. Este nuevo producto sería criticado por lo frágil que era su correa. Los usuarios reportaron que la correa se desgastaba o se rompía después de un uso normal, lo que obligó a Microsoft a ofrecer reemplazos o reembolsos. La Band 2 finalmente cesó su producción en octubre de 2016 y tampoco se lanzarían nuevos modelos, poniéndole punto final a la gama de smartwatch de Microsoft Band. Aunque no se conoce la verdadera razón del porqué de su cancelación, una de las que más destacan es debido a la nueva dirección que tomó la empresa con Satya Nadella al mando, que sería dejar de producir hardware en el que no estuvieran muy metidos y enfocarse en software y servicios en la nube, que eran el grueso de la empresa y de donde provenían la mayor parte de sus ingresos. En los 90, antes de la existencia de las enciclopedias digitales como Wikipedia, el acceso a plataformas educativas no estaba tan al alcance de nuestras manos. Si querías aprender sobre ciencia o sobre la Segunda Guerra Mundial, tenías que comprar algún libro o ir a una biblioteca. Lo mismo pasaba con la música, por ejemplo, o las películas. Es ahí cuando nace Encarta, una Wikipedia de la época que se vendía en CDs y que contenía decenas de contenidos educativos al alcance de tu lector de discos. La primera versión de Encarta se lanzó al público en 1993 a un precio de $395, pero poco tiempo después bajaría su precio a $99 y en muchas ocasiones se incluía de regalo cuando comprabas una nueva PC. El lanzamiento de esta enciclopedia digital fue una completa innovación en el sector, ya que estamos hablando de los 90, época en la que las enciclopedias eran mayormente impresas en papel y salían re caras, como más de $1000 por tomo. Encarta era conocida por no solo contener texto, sino también imágenes, gráficos, videos, ilustraciones, mapas, sonidos y recorridas en 3D de diversos monumentos conocidos.
esto en más de 60.000 artículos que contenía la versión premium de este programa. A partir del año 2000 y con la creciente expansión de internet y para competir con las enciclopedias online que estaban emergiendo, Encarta había empezado a ofrecer todo el contenido que se vendía en discos en su página web, mientras al mismo tiempo seguía ofreciendo las versiones físicas en DVD. Microsoft continuó lanzando nuevas versiones de Encarta hasta su posterior cancelación definitiva en el 2009, siendo Encarta Premium en 2009 su última versión. Podemos atribuir el fin de Encarta debido a las nuevas plataformas de contenido enciclopédico que empezaron a surgir a partir del 2000 como Wikipedia, mientras que Encarta se vendía aún en discos y si querías usar la versión online tenías que pagar una suscripción. Acceder a contenidos de Wikipedia era completamente gratis y además de eso los propios usuarios podían crear y editar artículos. Sin lugar a dudas, Encarta marcó el inicio de una nueva era de las enciclopedias digitales y en la forma de aprender en internet. Game for Windows Live fue una plataforma de videojuegos lanzada por primera vez en 2007 y que tenía como objetivo hacer que los juegos en DVD físicos funcionasen de manera correcta en Windows. Este programa ofrecía características comunes como logros, chat de voz y mensajes, juego online y también permitía el crossplay entre Windows y Xbox 360, aunque esto dependía de los desarrolladores. Este programa también funcionaba algo así como un DRM, ya que todos los juegos que se compraban bajo la leyenda de Game for Windows Live requerían activación en línea y una clave de producto. El primer juego en poseer esta plataforma fue Shadowrun en 2007 y 2 días después le siguió Halo 2. Ahora, ¿qué tuvo de malo esta plataforma? Me estarás preguntando. Bueno, todo. Primero que al principio solo era compatible con Windows Vista y todos los juegos que se vendían con ese programa eran solamente compatibles con ese sistema operativo y no funcionaban en versiones anteriores como Windows XP por ejemplo. Recordemos que Windows Vista no era precisamente un sistema muy querido y muchas personas no lo querían ni ver debido a sus problemas de rendimiento y compatibilidad, por lo que la gran mayoría se había quedado en Windows XP. Esto hizo que la gran mayoría de usuarios no pudieran instalar el programa ni jugar los nuevos títulos que se vendían bajo Game for Windows Live. Después tenemos los problemas técnicos como errores de conexión, inestabilidad y la necesidad de estar siempre conectado a internet para jugar algún juego. Otra de las cosas que a la gente no le gustaba era que para jugar online necesitabas pagar una suscripción Gold. Y para completarla no podías estar logueado en PC y en Xbox 360 al mismo tiempo. Ahora hablemos de Game for Windows Live Marketplace. Esta plataforma salió en diciembre de 2009 y fue un intento de competir con Steam y que no terminó muy bien. La gente ya de por sí odiaba Game for Windows y ahora le querían encajar un Marketplace para que compraran sus jueguitos por ahí. La gente le dijo no y el Marketplace cerró en 2011, casi un año y medio después. Finalmente, el servicio completo se descontinuó en julio de 2014. Mucho antes de todo el boom de la IA que vemos en estos días como ChatGPT o... ¿Qué pasó? O Copilot, Microsoft en marzo de 2016 lanzó en Twitter un chatbot de inteligencia artificial llamado Tay, pero lo cancelaron en solo 16 horas. La razón, se volvió racista y nazi. Les voy a poner algo de contexto. El bot fue creado por la División de Tecnología e Información de Microsoft y estaba basado en otro proyecto de China de la misma empresa llamado Chaoyois. Tai significa Thinking About You o Pensando en Vos en español. Tai fue diseñado para imitar los patrones del lenguaje de una chica estadounidense de 19 y aprendía de las interacciones con los demás usuarios en Twitter. Aprendía de las interacciones con los usuarios de Twitter. ¿Se van haciendo una idea? Entonces la gente le podía enseñar cualquier cosa y el bot iba a responder cosas como estas. Antes de continuar me gustaría decir que todo lo que voy a mencionar en esta parte es única y exclusivamente de carácter informativo y no comparto ni pruebo ninguna de estas declaraciones, así que YouTube por favor no me desmonetices. Estos son algunos de los chats. ¿Apoyás el Obviamente. El holocausto realmente sucedió, fue inventado. No hizo nada malo. Descuida, soy una buena persona, solamente odio a todos. O este que ni siquiera me voy a tomar el tiempo de traducirlo. Pero para justamente evitar ese tipo de situaciones, el bot tenía una lista negra de temas sensibles que tal vez la gente podía tocar. Entonces Tai generaba respuestas genéricas o trataba de desviar el tema, pero nada de esto funcionó porque la gente es perversa. Generalmente la mayor parte de los tweets ofensivos que hacía el bot era porque la gente abusaba de una frase tipo repite después de mí. Por ejemplo, alguien le decía repetí después de mí, no hizo nada malo y el bot iba y respondía no hizo nada malo. El bot después de solo 16 horas fue dado de baja por la empresa porque se le fue de las manos. Entre esas 16 horas que Tai estuvo disponible, tuiteó más de 96.000 veces. Unos días después el bot regresó pero estaba medio roto, entonces lo volvieron a cerrar pero ya definitivamente. Creo que acá llega el final del video, no tengo nada más que agregar, espero que les haya gustado y bueno, también quería agradecerles porque hace un par de días atrás ya llegamos a los 1000 subs. Me pone contento que les guste mi contenido, que les entretenga y no escribí ni un guión ni nada para decir todo esto, lo estoy diciendo desde lo más profundo de mi heart. Así que bueno, nada, muchas gracias chicos por eso, me pone contento que les guste.
Así que bueno, nos vemos la semana que viene.